Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Obermergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, con gusto por poder seguir trabajando y estar con ustedes. Bueno, ya saben que llevamos muchas entregas ya hablando de lo que pasó con los sefardíes, o sea, después de la expulsión, los que se fueron y los que se quedaron. Y entre los que se fueron, muchos llegaron al Imperio Otomano, de eso también estábamos hablando, pero dentro de ese capítulo no podía faltar un subcapítulo muy importante dedicado a la figura del falso Mesías Shabtai Zevi, del cual hemos hablado en las últimas dos entregas y hoy seguiremos con ello, ¿no? Sí, tal cual, porque es importantísimo y además porque demuestra varias cosas. ¿Querés que empecemos, Jorge, o te espero? No, claro. Empezamos ya entonces. Bueno, en principio, yo en el texto escrito que te envié, que te estoy enviando, está la historia de Glikl de Amel, que era una judía ashkenazí del siglo XVII. Y ella cuenta varias cosas, más allá de las que cuenta Gershom Scholem. Gershom Scholem es un extraordinario historiador según mi modesto punto de vista, y habla mucho de todo lo que tiene que ver con la mística dentro del judaísmo. Y él dedica todo un libro a la historia del Shabbatai. Pero es muy interesante lo que cuenta ella, Glikl, porque lo que cuenta Glikl es que en Hamburgo había una sinagoga sefaradí. Y lo que cuenta es que había contactos entre sefaradíes y ashkenazim. Digo porque habitualmente, no sé si te ha pasado a vos, bueno, en España me imagino ahora que no, pero acá muchas veces la gente me dice, no había ningún trato, no nos conocíamos. Bueno, la verdad en mi pueblo, cuando fui al cementerio encontré una tumba de un sefaradí, pero en realidad en mi pueblo no sabíamos ni siquiera que existían los sefaradim. Pero bueno, ese era un pueblito perdido en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, sí, los tratos existían y eran importantes e influían unos con otros. Y entonces lo que cuenta Glikl es que llegaban cartas de Esmirna contando, porque el tema fue la correspondencia, cómo se difunde en un territorio tan amplio. Es el norte de África que afecta esto, es Europa Occidental, Europa Central y Europa Oriental. Es también lo que es Israel hoy en día, es Egipto, es una región muy enorme y llega también al mundo cristiano. Esta cuestión de que ha llegado el Mesías que estaba prometido a los judíos, por fin ha llegado. Y entonces, bueno, este es un personaje, ya lo contamos la vez pasada, muy particular, pero bueno, lo que cuenta ella, Glikl, es que los judíos de Hamburgo están fascinados con esta noticia. Y entonces van a la sinagoga sefaradí, y entonces ahí llegan también, no solo son las cartas, los seguidores del Shabbatai o del Shabtai son propagandistas, están haciendo toda la difusión de estos actos. Tenían una vestimenta especial y bueno, y ahí cuenta ella cómo bailaban y cantaban, y bueno, lo leerán quienes lo lean, que el suegro de ella les mandó a ellos, el suegro vendió todo lo que tenía, la casa, los muebles, las tierras, y eso cuenta también Gershom Scholem, porque se preparó para ir. Y como se suponía que iban a ir en barco, bueno, los que tenían plata buscaban barcos para los pobres, había otros que tenían una creencia mágica, vendría una nube y los llevaría, porque eso es la redención, eso es la llegada del Mesías. Los judíos iban a estar todos juntos en la tierra de Israel y iban a terminar sus sufrimientos, bueno, todo lo que es la profecía mesiánica. Y bueno, entonces acá deducimos varias cosas de estos testimonios, de cómo estaban relacionados entre ellos, cuál era la difusión, la enorme difusión, y de cuánta gente cayó en este engaño también, y de qué influencia tuvo. Y para decir otra cosa, yo creo que una vez te lo conté, pero me parece bueno volver a hablarlo, porque sobre todo en momentos donde la racionalidad está bastante cuestionada en muchos lugares muy importantes del mundo,
ustedes tienen un reclamo en España de que el Al-Ándalus volverá al mundo islámico, ahora porque le pertenece, hay tantas cosas. Bueno, lo que quería decir es que yo fui a un grupo, acá hay grupos de gente que estudia, que se dedica a temas judaicos, y me pidieron que fuera a dar una charla y que hablara justamente del Shabbatai, del Shabtai. Y entonces era un grupo de origen alemán. Cuando yo les dije que eran Hamburgo, que estos judíos de Hamburgo, los judíos de Ámsterdam, gran parte de ellos, estamos hablando de lo que se suponía era la parte, se suponía, más educada o más ilustrada, fueron los que más fascinados se quedaron con el Shabtai, y la expresión escéptica que ellos tenían. Entonces yo les pregunté, les digo, bueno, pero tenemos hechos más cercanos todavía. A ver, Alemania, ¿qué puede decir de sí misma cuando se dejó fascinar por una figura como la de Hitler? Estos temas de estos encantadores, yo los llamo encantadores de serpientes, suelen ser muy efectivos, los tenemos todo el tiempo, existen, y aún gente que puede ser muy educada, muy culta y muy ilustrada, cae en estas cosas. Es sorprendente. Bueno, los intelectuales que defendieron a Stalin hasta el último aliento también son parte de eso. Entonces este falso Mesías y su existencia y el influjo que él ejerció sobre el judaísmo en todos los niveles. También hay otra cuestión. ¿Por qué estoy hablando tanto del Shabtai? Porque el Shabtai pudo haber llegado a destruir al judaísmo, porque algunas de las cosas que él dijo y algunas de las cosas que sostuvo junto con su mentor intelectual, que fue Natán, lo llamaban el profeta, y Natán dicen que nunca salió de Israel o Palestina, como dicen los textos, ejercieron mucha influencia después sobre el hasidismo. Eso lo dicen gente especializada y entendidos sobre cómo muchas de estas ideas y muchas de estas posiciones que existieron dentro del shabtaísmo finalmente todavía ejercen una influencia muy grande entre las supersticiones, porque lo que hay que entender es que también Gershom Scholem dice que entre las supersticiones, ilusiones y fantasías estaba este influjo enorme que tenía el Shabbatai. Hay otra cuestión en esto. Yo lo que estoy diciendo es que hubo una enorme cantidad de gente muy culta, muy erudita, que se dejó seducir por esta figura y por lo que él proponía. Pero también hubo mucha gente que se resistió. No sé si mucha gente. Entonces hablan de un rabino Sasportas. Uno escucha el apellido Sasportas y piensa inmediatamente en alguien que desciende de los catalanes, que vivían al lado de Sasportas. Y muchos otros. No fueron innumerables. Lo que sí es importante que yo te cuente, Jorge, ¿tengo tiempo un ratito más? Sí, claro. Es que este falso Mesías, esta herejía, que para el judaísmo fue una herejía, hubo muchos falsos Mesías en la historia. Nadie tiene que pensar que él fue el único. Hubo muchos otros más que también fueron influyentes y también dejaron su huella, pero ninguno tan importante como el Shabtai. Lo que sí ocurre con él es que, bueno, eso lo voy a contar la próxima vez cuando a él lo obligan a convertirse, pero lo cierto es que después Frank, que es otro falso Mesías, va a ejercer una influencia muy grande sobre el judaísmo polaco y sobre muchas de las ideas que existieron y pensamientos que existieron en el judaísmo polaco. Y lo que también es algo de lo que no se habla mucho, pero es algo muy visible, es de que muchos siguieron adhiriendo secretamente a la creencia de que el Shabtai fue el falso Mesías. Y es muy fácil verlo. Siempre pienso en este importante arquitecto italiano, Sevi. Sevi es el apellido, era el apellido de Shabtai. ¿Cuánta gente se llama Shabtai?
cuánta gente tiene no solo apellidos, sino actitudes o cosas que tienen que ver con estas familias que profesaron en secreto esta adhesión a las creencias del Shabtai. Y la otra está puesto también, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Una vez trabajando, yo trabajo con mucha gente. Y entonces, bueno, al haber hecho historia medieval en la facultad, una de las primeras cosas que uno tiene que estudiar mucho y tiene que saber mucho es sobre cristianismo. Y en principio sobre catolicismo. Y entonces, bueno, toda la idea que existe acerca de lo que es el paraíso, de lo que es la Jerusalén terrena y lo que es la Jerusalén celeste, montones de cosas. Y también algunos conceptos que no son propios del judaísmo, por lo menos para mí. Yo conozco bastante, pero no soy una entendida en teología judía, digamos, entre los distintos grupos que existen y sus distintas maneras de pensar. Pero me llamó profundamente la atención que un día una señora que venía de una familia ultraortodoxa prácticamente, ella era ya alguien que estaba como dejando todo eso, era una señora que no estaba vestida de acuerdo a la creencia, todo eso, me dijo, cuando yo expliqué que para el cristianismo en este mundo estamos de paso, que somos meras copias de algo que está más allá, que está ahí en el paraíso, y que este es un mundo, la vida es algo poco importante. Bueno, esa era una idea fundamental en la Edad Media. Yo creo que uno va al Vaticano y lo ve en los gusanos que se comen las flores. Ustedes viven allá, en España, también acá en Buenos Aires hay, pero no en la misma cantidad, la cantidad de esqueletos que se pueden ver en las tumbas, o las inscripciones que dice polvo, ceniza y nada. Es decir, la vida concreta es algo muy poco importante al lado de lo que propone el cristianismo. Y el cristianismo no solo lo propone con el catolicismo, también con el protestantismo. Y entonces esta cosa de que en este mundo estamos de paso, que estamos destinados a morir, que la vida no tiene valor y todo eso, la señora me dijo, bueno, pero es lo mismo que pensamos nosotros. Y entonces yo dije, ¿cómo? Yo nunca lo escuché esto en el judaísmo, pero bueno, yo debo decir que yo no escuché todo lo que piensa el judaísmo, no soy una experta en eso, soy una profesora de historia, y lo que me empecé a dar cuenta es que sí, que hay algunas, nosotros los judíos influimos, influimos en la religión, por empezar, en el surgimiento del cristianismo y del islam, pero después influimos en muchas cosas, basta verlo al Papa con una kipá, o a los obispos, pero también nosotros fuimos influidos por las ideas cristianas, por el catolicismo, los que viven en países protestantes, por el protestantismo, todo el tiempo eso es algo visible. Y supongo que los que han vivido en los países islámicos también por la misma razón. Nadie permanece totalmente hermético ante las ideas y creencias que circulan en el mundo donde uno vive. Eso es lo que yo creo. A lo mejor no estoy equivocada, así es. Y entonces a mí me llamó profundamente la atención y bueno, esos son ideas muy, muy cristianas que tienen que ver sobre el tema de la valoración o no de la vida, porque bueno, si en el judaísmo lo que uno tiene es que no se posterga una fiesta de casamiento, que es la vida, no se posterga por una muerte, si primero se celebra el Shabbat y después se entierra, se hace el velorio, se entierra un muerto, a mí me parece que la vida para el judaísmo tiene un valor enorme. Cuando uno entierra a sus muertos en un cementerio judío, cuando se va, te piden que te dicen que te laves las manos para separar simbólicamente ese mundo de la muerte del mundo de la vida. Y entonces son cosas que a mí me llaman profundamente la atención y deben tener que ver con todas estas herejías que circularon en el siglo XVII y que, curiosamente, yo no sé, el judaísmo debe haber sido muy fuerte porque el judaísmo rabínico soportó la escisión del caraísmo y esta llegada del shabbataísmo con una difusión tan enorme, en una región tan enorme, en zonas tan importantes y todo eso,
pudo haber provocado una catástrofe terrible y sin embargo el judaísmo la superó. Es bastante curioso, es cierto que aparecen distintos grupos del judaísmo, pero no lo fragmentó totalmente. Es interesante para mí pensar en esta clase de cosas. No sé, ¿querés que sigamos, Jorge? No, yo creo que este es un buen punto y también es un buen punto para recordar algo que debí decir también al principio, que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar y que si quieren pueden recibir también un newsletter, un boletín de historias de la historia cada 2 semanas en su correo electrónico y de forma gratuita suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y dicho lo cual, pues, y tal como venimos, vamos a seguir dentro de 2 semanas hablando de lo que fue el Shabtai Tzvi y especialmente de las olas de pensamiento y comportamiento que levantó y que estabas mencionando aquí, y seguramente seguiremos hablando en próximas entregas. Te agradecemos, Alicia, que hayas estado con nosotros hoy también.